Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a trabajar la idea de cultura organizacional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la cultura organizacional? Un concepto que ustedes, si indagan en redes sociales o en Google o en Internet en general, van a ver que se asocia muy fuertemente a la idea de organización y que junto con comunicación interna y comunicación externa es un concepto muy mencionado en el campo de la comunicación organizacional porque es importante, porque tiene importancia, aunque como vimos, tanto para el concepto de organización como para el concepto de comunicación, hay varias formas de definir a la cultura organizacional, incluso hay varias maneras de observarla y bueno, interpretarla y analizarla en el contexto de las organizaciones en virtud del posicionamiento teórico que ustedes elijan para hacer ese abordaje. Bien, comencemos. Habíamos dicho, de todas formas, que la comunicación era un fenómeno social, una práctica indispensable, que tenía en términos, en el contexto organizacional, tenía algunas funciones concretas. Por ejemplo, en el caso de la comunicación interna, hablábamos de la posibilidad de integración entre los deseos individuales, los deseos colectivos, los objetivos individuales y los propósitos colectivos, etcétera. Y veíamos que también la comunicación externa colaboraba, ¿sí?, con esas formas de comunicación en general de la organización, eh, sumando en algunos casos de comunicación estratégica alianzas posibles con actores sociales y con otras organizaciones, etcétera, ¿no? Y vimos también y dijimos que la comunicación interna y externa tienen que ser pensadas de manera integral, ¿sí? Y en algún momento mencionamos, incluso escribimos y analizamos los conceptos de misión y visión y de valores, que son elementos que van a integrar en el ámbito de las organizaciones a la noción de cultura. Entonces tenemos ahí una relación, al menos pasando en limpio, una relación entre la idea de comunicación, sobre todo la comunicación interna, aunque también hay una expresión de esta cultura en la comunicación externa, y vemos que también hay una relación estrecha entre estos componentes de la cultura, como pueden ser los valores, la misión y la visión. Ahora bien, yo quisiera hacer una distinción inicial, ¿sí? Y comenzar a pensar en el sentido más amplio posible a la noción de cultura. Cuando hablamos de cultura, entonces, pensamos en un marco interpretativo de las acciones humanas, ¿no? La cultura es básicamente un sustrato de información en el cual nosotros estamos inmersos y vamos, en el sentido amplio, la cultura, quiero decir, y vamos interpretando las acciones, los discursos, las historias que nos presenta la vida cotidiana, sobre todo en el ámbito de lo colectivo. Ahora, en el ámbito organizacional, la cultura también tiene esas dimensiones, esas formas de expresarse que pueden ser, por un lado, materiales y por otro lado, inmateriales, ¿no? Simbólicas. Al efecto del análisis organizacional, van a decir Etkin y Schwarzstein, que son autores que ustedes van a leer próximamente cuando trabajemos la idea de poder. Ellos dicen, a los efectos del análisis organizacional, la cultura es un marco de referencia compartido, ¿no? Entonces, a nivel sociedad, la cultura argentina es un marco de referencia y de interpretación compartido, ¿no? Hay ideas que están presupuestas y que están dichas y que conforman un sustrato de información de los sujetos que somos argentinos para interpretar ciertas situaciones de lo que no es argentino, de lo que está por fuera de lo argentino, o incluso modos de pensar y de hacer con relación a nuestras propias prácticas, es decir, a esa cuestión que podríamos llamar la argentinidad, si se quiere, ¿no? ¿Cómo somos los argentinos?
O pensémoslo en términos de personas que provienen de distintos lugares o regiones del país, como son, no sé, los cordobeses, etcétera, ¿no? Siempre ejemplifico con cordobeses, pero digo, ¿cómo son las personas de acuerdo a su procedencia? Esto podría llegar a ser un prejuicio, claro que lo es, pero es una construcción de justamente de un cúmulo de informaciones o de creencias, ¿sí? Que están operando y que básicamente conforman ese marco interpretativo que podría llamarse también algo así como un filtro, ¿sí? Para pensar fenómenos de la vida cotidiana, a las personas, a las situaciones, a las organizaciones, etcétera y etcétera. Lo que dice Etkin y Svarstein es que a los efectos del análisis, la cultura es un marco de referencia compartido. Fíjense que entonces opera igual, al igual que la comunicación en, en el ámbito de lo colectivo. Son valores aceptados por el grupo de trabajo que indican cuál es el modo esperado de pensar y de actuar frente a las situaciones concretas. Y además no atiende soluciones puntuales, por ejemplo, no dice lo que hay que hacer con relación a determinadas situaciones en las que está la organización, pero en cambio sí señala, ¿sí?, las prioridades y las preferencias que orientan los actos en la organización. Esto es sumamente interesante. A mí me parece que este sustrato simbólico, que también tiene formas de expresión material, que constituye la cultura, explica de alguna forma, si la pensamos, si la analizamos, si la desnaturalizamos, cómo son los modos de hacer en la organización. ¿Qué es lo que está legitimado? ¿Qué es lo legítimo? ¿No? Lo hablábamos cuando pensábamos lo instituido. ¿Cuál es esa cultura instituida? ¿Qué es lo que nos brinda las pautas o qué nos indica cómo hay que hacer las cosas en el ámbito organizacional? Como ejemplo, digo, yo me acordaba de la empleada pública, un personaje representado por Antonio Gasalla en los años 90, desde aquel momento, eh, y cómo se vuelve ícono de, por ejemplo, lo que implica las culturas en las organizaciones estatales burocráticas, ¿no? En el sentido de la exacerbación de los modos de vestir, los no criterios para dejar pasar o no dejar pasar personas, el autoritarismo, la demora de lo que cada persona llega a pedir al escritorio, la demora para las resoluciones o para encontrar soluciones prácticas a esos problemas que la gente le trae, etcétera, ¿no? Todas esas ideas que están ahí operando, incluso culturalmente, con relación a los empleados estatales, ¿no? Justamente en este artículo se apela a ese personaje para dar ejemplo de la cultura de las entidades públicas, ¿no? Cómo se trabaja en esas organizaciones. Entonces, esas creencias, esas historias que nos contamos acerca de cómo son los modos de hacer, lo que algunos autores llaman incluso la novela organizacional, es decir, cómo son las tramas, ¿sí?, de poder y las tramas de construcción de lo legítimo en el contexto de la organización, bueno, justamente colaboran con la conformación de ese sustrato de información que es ese acervo cultural que tiene toda organización, que también se podría caracterizar como un filtro, como un anteojo que nos ponemos cultural, que naturaliza ciertas acciones y que da por sentado muchas cosas y muchas creencias que pasan a ser o a estar en el orden de lo que todos creemos o de lo que pareciera bastante consensuado. Entonces, la cultura son normas, reglas, ¿no?, que nos ponemos en el hacer, las creencias que tenemos, los valores que están institucionalizados, las historias que nos contamos acerca de la organización, cómo somos, cómo hacemos las cosas, cómo debemos ser, si hay que cumplir con las reglas o cuáles son las posibles estrategias para no llevar a cabo aquello que nos exige la organización. Incluso eso también puede ser una pauta cultural, este,
cuáles son nuestras ceremonias, nuestros ritos, dónde nos juntamos para hacer qué, en qué fechas conmemorativas, qué cosas son las que celebramos, qué cosas son las que condenamos, ¿sí? Qué cosas valoramos en las figuras de liderazgo, que puedan ser héroes organizacionales, ¿no? En el caso eh, específico de algunos liderazgos pensados como héroes, ¿no? Como los que llegan a concretar aquello que otras personas no pueden concretar porque tienen capacidades especiales o mejores que las de los demás, etcétera, ¿no? Pensar en eso que nos decimos y que compartimos, ¿sí? Y que de alguna forma está legitimado en el día a día. Justamente, esto que se produce en la organización en términos de construcción de sentido, ¿sí? Está dado, ¿no? Como también pasa como en la situación de comunicación, es algo que está dado, el fenómeno cultural se da de todas maneras, aunque no lo planifiquemos. Pasa lo mismo que, como yo les contaba, que pasaba con la comunicación. ¿Qué ocurre en las empresas, sobre todo en las empresas y también en las organizaciones estatales? Incluso también en las organizaciones de la sociedad civil que buscan organizarse, que buscan planificar sus procesos de comunicación. Bueno, hay construcción, ¿sí? Se trabaja desde la cultura organizacional en términos de construir, ¿sí? Nuevos valores y nuevas creencias en el contexto organizacional, es decir, cómo crear nuevas formas de valoración en el marco de los grupos y en el marco de la organización toda, ¿sí? Para introducir nuevas ideas y nuevos sentidos. Justamente, intervenir en la cultura organizacional implica proponer un cambio. Y digo proponer intencionalmente, deliberadamente, porque no necesariamente eso que se propone, tal vez desde los lugares de mando, en el sentido de cambiar las prácticas y cambiar los hábitos en la organización y las creencias, no siempre funciona, digamos. Esto depende mucho de cómo se lleve a cabo y cómo se proponga. Piensen en la idea de nombrar un empleado del mes. Bueno, esto puede funcionar en algunas organizaciones donde el trasfondo de la racionalidad, es decir, las ideas más valoradas o los valores más destacados tienen que ver con el destacarse, el con sobresalir, con proponer un mayor esfuerzo cada mes, justamente cada 30 días. El empleado del mes entonces va a ser aquel que produjo más, que generó mejores valoraciones por parte de los clientes o de ese público para el cual la organización está trabajando, etcétera, etcétera. Claro, ustedes me dirán, sí, pero detrás de la introducción de este valor, tal vez hay algún aspecto negativo, como el potenciar la competencia entre las personas, tal vez, seguramente, ¿no? Entonces vemos cómo los valores, digo, y en algunas organizaciones esto funciona, ¿sí? Y la gente sí coopera con esta idea y sí trabaja en pos de esta idea, y en algunas organizaciones probablemente no se ha tenido en cuenta. ¿Qué quiero decir con eso entonces también? Que tanto para la cultura organizacional como para la comunicación, para generar procesos de comunicación transformadores, hay que conocer a la gente y a la organización en sí, cuáles son esos hábitos, cuáles son esas creencias, cuáles son esas historias, cuáles son esos sistemas de valoración, de prácticas e incluso de eh, eh, condena o castigo con las prácticas que no son acordes a los ideales internos de la organización para poder proponer nuevos valores y nuevas prácticas, ¿no? Es necesario el conocimiento de las personas, de las relaciones, de las formas de vínculo y las formas de hacer. ¿Cómo se aprende una cultura organizacional? Una cultura organizacional se aprende cuando ingresamos a la organización. Esto ya lo hablamos en algún momento. Todo ingreso de una nueva persona a la organización, entonces equivale a que esa persona comienza a aprender parte, digamos que de acuerdo a cómo se lo vaya encontrando en ese nuevo tránsito, parte de la historia de la organización, empieza a reconocer quiénes son los integrantes
y qué lugar ocupan no tan solo en la estructura, sino también en un sistema más relacional, más social, que tiene que ver con quiénes son aquellos que logran la cooperación de los demás, quienes logran mayores cantidad de acuerdos para que las tareas se lleven a cabo, etcétera, ¿no? Con ese reconocimiento y aprendizaje de las formas de hacer, es decir, cómo hacemos nosotros las cosas. ¿Entregamos todo a tiempo o somos un poco de tardarnos y una puede no entregar en el momento, puede entregar tiempo después? Eso se va negociando y se va viendo con la práctica, ¿no? Ustedes vieron este corto que se llama Time Code de Juanjo Jiménez Peña, que está realizado con la cooperación de una carrera de comunicación y de cine en España, en el año 2017, que además estuvo postulado para varios premios y ganó algunos. Ustedes vieron este corto, lo que se ve en la escena del casi al final, cuando ingresa el trabajador nuevo, ¿sí? Y empiezan a mirar y a revisar lo que quedó guardado en las cámaras durante las noches, durante las madrugadas, y ven que las formas de expresión y de relación de los empleados que trabajaban durante la noche tienen que ver con una cuestión de expresión corporal. Entonces el nuevo dice, sí, todo bien, pero yo no sé bailar, ¿no? Y muchas veces, digo, a los nuevos les toca vivir un poco eso, es ver, mirar, aprender a partir de lo que ven, y pasa, como le pasó a este personaje, podemos interpretar que aquello que tenemos que hacer o que aquello que es lo que está permitido tiene mucho que ver con las formas con las que ya se hacen o las formas que están instituidas. Él no puede conocer, o quizá es válido que desconozca, que bailando no es la forma instituida en la cual hay que cuidar el estacionamiento, ¿no? Él lo desconoce, por tanto él asume que esa es la práctica que tiene que realizar, ¿no? Estoy explicando algo demasiado obvio, pero es gracioso, ¿no? Es que a veces nos pasa eso, no a este nivel, pero sí nos pasa que vemos cómo actúa la gente en la organización y hacemos lo mismo. E intuimos que esos son los modos de hacer y muchas veces, si no nos generan ruido al interior de nuestras propias formas de ser y nuestras propias prácticas, las hacemos y las repetimos para ser parte de la organización. Bien. La cultura organizacional además se puede medir. Si ustedes googlean eh, a consultoras de comunicación, mayormente las formas de comunicación y de management y de coaching y todo lo que se trabaja con estos conceptos también, aunque no compartiendo cierto posicionamiento con relación a las teorías, ¿no? Pero bueno, todo lo que con lo que se trabaja en el ámbito organizacional tiene que ver con la cultura. Muchas consultoras, ustedes van a ver, si lo googlean, van a referirse a la idea de que la cultura se puede medir. ¿Cómo se mide? Con encuestas, ¿sí? Con una metodología cuantitativa en la cual se elaboran cuestionarios y a veces suelen ser administrados en los distintos sectores de la organización, y pueden llegar a ser anónimos, ¿no? Y la finalidad que tienen es un poco la finalidad de escuchar, o justamente, no sé si escuchar, medir, es graficar, sacar una fotografía, una radiografía de lo que la gente opina acerca de cómo se siente en el contexto organizacional, ¿no? Eso lo van a encontrar como clima organizacional o como la medición de la cultura organizacional, más que nada desde un abordaje cuantitativo, con encuestas, etcétera, que tiene sus alcances, ¿sí? Tiene su gran capacidad de graficar de alguna manera lo que se encuentra como resultado, pero a veces tiene limitaciones en cuanto a lo que se puede explicar a partir de esos valores que se encuentran, ¿no? Eh, Otra forma de observar también tiene que ver con una perspectiva metodológica, más etnográfica, más de ir al lugar y cualitativa. Esto lo vamos a hablar tal vez en algún momento cuando trabajemos la idea de entrevista para ir a las organizaciones, el trabajo de campo para ir a las organizaciones. Lo que voy a decir con relación a esto es que lo que se puede observar
bueno, tiene que ver con estar en la organización, participar, ¿sí? Con otro posicionamiento político, que no implica medir, como se recuerdan cómo se hacía en los experimentos de Houghton, sino desde un plano mucho más humano, mucho más cercano a las personas, integrándose con las acciones que las personas hacen en la organización, es decir, algo que se llama observación participante, y que implica, ¿sí? Estar ahí, implica que como comunicadores y comunicadoras nos pongamos a hacer cosas con la gente y no vayamos a la organización solo a mirarla, sino que nos pongamos y compartamos actividades, trabajo, etcétera. La pregunta entonces es, bueno, ¿cómo alguien aprende una cultura cuando ingresa a la organización? Eh, ¿qué va a pasar con esa persona cuando ingresa? Y va a aprender de alguna forma cómo la organización lo recibe o la recibe, si la acompaña o no la acompaña en el proceso de aprendizaje. Alguien aparece que le explica cómo se hacen las cosas, cómo son las costumbres, si al mediodía se corta para comer y dónde es el mejor lugar para ir a comer, el más barato, el más rico, el casero, o si conviene no comer en los lugares que están alrededor del establecimiento donde se trabaja por X razón, ¿no? Todos esos conocimientos que a veces son del orden del cómo se hace la tarea específica en la organización, pero a veces son del orden de distintos órdenes, digamos, puede ser subjetivo, personal, aparecen ahí como con instancias de sociabilización que vamos teniendo cuando ingresamos a las organizaciones. También la organización, por medio de las personas que nos reciben o en el contexto de las situaciones en las que nos pone cuando empezamos a transitar por ellas, nos va a expresar, bueno, cómo hay que comportarse, cómo son las pautas de comportamiento, cómo son las formas de realización de la tarea, etcétera, etcétera. Eh, Ustedes, sería interesante que buscaran esta película que se llama Planta Permanente. Probablemente vamos a ver si encontramos el enlace externo para que lo vean. Está en Cinear, es un estreno reciente, bastante reciente. No sé si está gratis ya, pero próximamente estaría gratis, ¿no? Cuando pasen un par de meses. Pero está en la plataforma de Cinear. Es una película súper interesante que plantea la situación de dos empleadas que trabajan en una oficina que parece de una entidad pública, y bueno, cuando hay un recambio de jefes y aparece una nueva jefa que da un discurso eh, en el que les asegura a los empleados que ella no va a cambiar nada de lo que esté bien hecho en la organización, sino que, ¿no? Un discurso muy político, muy ad hoc, muy parecido a las promesas que se suelen hacer en tiempos de campaña, digamos, y vamos a ver cómo entonces va a empezar una competencia entre las empleadas, entre dos de las empleadas, para poner un comedor, que son las empleadas que hacen comidas, hacen un comedor, tienen un comedor informal en el que hacen comida para los empleados en el horario del almuerzo, y que va a empezar una competencia feroz para ver quién se queda con el comedor o con un comedor, con el permiso de tener ese comedor, que es ilegal en principio, y con su licitación, ¿no? Es muy interesante porque muestra mucho de los hábitos y de las formas de hacer en las entidades públicas también, ¿no? Y también muestra algunos aspectos de la clase social, las clases sociales bajas y medias, eh, digamos que no convierte a las personas de las clases sociales bajas en héroes, sino que muestran también las miserias de todos los personajes que aparecen ahí en la trama y de disputas por el espacio. Bien, yo había hecho una distinción que me parece muy importante que ustedes tengan en cuenta entre cultura organizacional, que se da, las prácticas que acostumbramos a hacer, y por otro lado, la cultura organizacional que está pensada desde los espacios que por lo general son los espacios de recursos humanos, de relaciones humanas o recursos humanos, o de comunicación. En esa cultura organizacional que está redactada, nosotros creemos ¿no? En términos de valores, en términos de misión y de visión. Esos valores muchas veces
están, digamos, esa cultura organizacional que la organización enuncia desde su discurso, muchas veces es discursiva, es aquello que queremos ser, aquello que nos declamamos, que declamamos que somos, que enunciamos que somos, pero eso no necesariamente es lo que ocurre en la práctica, o eso no necesariamente refleja cómo las personas que integran la organización la perciben, ¿no? En todos los días y a lo largo de la historia o de la biografía que están viviendo en el contexto organizacional. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, la forma en la cual las empresas actuales y muchas organizaciones de distinta índole trabajan el aspecto de la cultura organizacional tiene todo que ver con enunciar ciertas situaciones y ciertos detalles, sobre todo las que se consideran más innovadoras, como por ejemplo las organizaciones tecnológicas, eh, algo que ustedes van a trabajar también junto con Julieta, cuando Julieta los actualice y las actualice con relación a las situaciones del trabajo en la actualidad. Pero digo, las formas en las cuales se enuncian cuestiones de los valores que hacen a la cultura organizacional a veces son declamativas o son discursivas, y lo que hay que mirar justamente, y a lo que yo los y las convoco, es a mirar las contradicciones, un poco siguiendo aquello que nos propone Kaplun en ese texto de las resistencias en la organización, eh, en términos de que muchas veces desde lo discursivo, desde lo comunicacional, se proponen unos valores o unos modos de ser que en la práctica tal vez no están dados totalmente, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, muchas empresas hablan de clima laboral y para poder constituir esta idea de que tiene que haber un buen clima laboral en el contexto de las organizaciones, ellos y ellas hablan de espacios divertidos, ¿no? Lo cual está bueno porque sin duda que los espacios en los cuales transitamos comunican y generan ciertos climas específicos para el trabajo. Esto estaba dado también junto con Schlemenson en la idea de la salubridad en cuanto a los espacios laborales, las condiciones de los lugares en los que hacemos el trabajo, si contamos con las herramientas que necesitamos, las condiciones, digo, edilicias, pero también sociales en las cuales hacemos nuestro trabajo. Vemos ahí entonces que lo que se propone son espacios divertidos, ¿no? Y hay lugares así como para trabajar y relajarse y a la vez jugar. Esto es muy típico de las empresas de tecnología como Google, por ejemplo, ¿no? Veamos acá, yo estuve revisando algunos artículos en la web donde lo que se propone es que, por ejemplo, para cuidar ese clima organizacional, esa cultura que se enuncia desde las empresas tecnológicas, acá tengo dos tecnológicas y una de energía, lo que se enuncia entonces tiene mucho que ver con el bienestar integral de las personas que están en la organización. Recuerden esa valoración histórica del componente humano. Podemos discutir o debatir si los esfuerzos que estas empresas hacen por hacer sentir bien a sus integrantes alcanzan, si estas situaciones evitan los conflictos, ¿no? Lo podemos discutir y contar nuestros pareceres, pero en principio lo que hace Twitter, por ejemplo, es ofrecerle clases de yoga y almuerzos gratis a sus integrantes. Google ofrece el 20% del tiempo libre semanal a sus ingenieros para que hagan lo que quieran y trabajen en lo que les guste, no en lo que les pide la empresa, para que así puedan proponer proyectos innovadores y creativos, ¿sí? Ellos explican que justamente los altos mandos no son los que dirigen la producción de los ingenieros, sino que es al revés, porque sería muy difícil enseñarle a alguien de las bases o a alguien que no está inmerso en las ideas que se le ocurren a la dirección, a llevarlas a cabo, y que por el contrario los flujos de producción creativos son los que vienen de las bases hacia arriba, es decir, aquellos que la gente que integra las organizaciones, la organización en este caso de Google, les propone a los altos mandos. Chevron, como empresa de energía, piensa en la seguridad y bienestar integral de quienes trabajan en sus fábricas y en sus empresas. Por lo tanto,
los empleados van a contar con masajes y personal training provistos por la empresa, dicen, ¿no? Tengo una amiga que trabaja en un medio de comunicación a nivel nacional y me contó que se les ofrecen a la vuelta de la pandemia para que se adecuaran de nuevo al ámbito laboral, se les ofrecían máquinas de bebidas, de dulces, de golosinas y frutas, por ejemplo, para que puedan comer durante la jornada laboral. Y bueno, hay una tendencia también que se llama nomadismo digital, que sería la posibilidad que brindan las empresas de tecnología a sus integrantes cada tanto para que puedan trabajar hacer teletrabajo desde fuera de las empresas y puedan, a la vez que trabajan, viajar. Bueno, todas estas posibilidades se suman a otras que también tienen que ver con estas innovaciones o estas propuestas que hacen las empresas tecnológicas, o en este caso la plataforma Netflix, a sus empleados, donde no les propone que no haya reglas, que no haya controles, que haya libertad, pero que también haya una cierta responsabilidad de parte de los trabajadores, tanto en las ideas que proponen, como en el dinero que gastan en los proyectos que se les ocurren. Y de acuerdo a unos videos que estuve chusmeando y mirando, aparece la posibilidad de que haya críticas en todas las direcciones, es decir, que se critiquen entre sí los empleados y los trabajadores que están pensando en ideas creativas para superar esos errores, etcétera, ¿no? Eh, es cierto que desde el ámbito de la comunicación organizacional, Netflix es visto como una empresa modelo, ¿sí? Que esas ideas que implementa, al parecer, fomentan la creatividad. Digo, yo para poder opinar en profundidad acerca de estos modelos o estas propuestas, a mí me parece que es necesario investigar, que es necesario estar en las organizaciones, tomar apuntes, incluso si se puede participar para poder saber si estas propuestas que se hacen a las personas funcionan en todos los casos y cuáles son sus contracaras, cuáles son los aspectos que tal vez no se cuentan, pero que están operando de todas formas en el ámbito organizacional. En Planta Permanente, en la película de Radusky, aparece ahí esa disputa entre en los mismos empleados, eh, que compiten por quedarse con ese lugar ilícito dentro de la organización. Es muy interesante la película. Y lo que revela es que a pesar de que haya o no una cultura planificada o valores enunciados y un ejercicio de comunicación interna para dar a conocer esos valores, los objetivos de la organización, para integrar a las personas, para mantenerlas informadas, lo cierto es que toda situación de comunicación y toda situación cultural se produce a partir del ejercicio de relaciones de poder, y esas relaciones de poder casi siempre están dadas en un plano de asimetrías, de desigualdades, de tensiones entre las personas que están en la organización y que buscan, como ustedes van a leer próximamente cuando tengan que leer el tema justamente del poder en la organización, y que buscan esas personas reconocimiento, ¿no? Es que hay una búsqueda muy profunda de reconocimiento en el contexto organizacional que muchas veces contrapone intereses, genera tensiones, es decir, que hay intereses que están contrapuestos y que tensan las situaciones específicas, que se ven reflejadas tanto en las formas de comunicación como en las formas de trabajo y de relación entre las personas, y esto básicamente se traduce en luchas internas, ¿no? Yo asumo que a pesar de los esfuerzos de las empresas tecnológicas que son interesantes que representan casos muy interesantes para mirar y observar y analizar desde lo organizacional, seguramente podríamos asegurar que hay luchas internas y tensiones de distinta índole también en esas organizaciones. Justamente, la cultura y la comunicación, como ya seguramente intuyeron a medida que yo vine contando y explicando un poco de qué va la cultura, seguramente ya descubrieron que hay una estrecha relación entre la cultura, la noción de cultura y la noción de comunicación, entre el fenómeno cultural y el fenómeno comunicativo, porque justamente la cultura es ese acervo de conocimientos acerca de cómo tengo que operar en el contexto organizacional, y la única forma de vehiculizarlo
es a través de instancias de comunicación, ¿no? De formas incluso de hablar, discursivas, pero también aquello que todos conocemos acerca de lo que no hace falta que digamos, pero ya todos sabemos a lo que se está refiriendo un acto, o al conocer a las personas ya intuimos, hasta podemos predecir quizás sus acciones. Justamente la comunicación es lo que vehiculiza todos estos sentidos que todos compartimos y conocemos, y se asocia muy, muy, muy estrechamente a la noción de cultura. En el campo de la comunicación, en el campo de estudios de la comunicación, se va a decir que hay una relación de mutua constitución entre la cultura y la comunicación, en términos de cultura barra comunicación, en el sentido en el que no son lo mismo, ¿sí? No podemos decir que la comunicación es lo mismo que la cultura, que el proceso comunicativo es lo mismo que un proceso cultural. No obstante, es un reconocimiento de que los procesos culturales sin comunicación no pueden constituirse, y que la comunicación sí o sí vehiculiza los sentidos que están puestos en circulación en el marco cultural. Entonces hay una estrecha relación ahí entre lo que contamos, como yo les decía, las historias que nos contamos acerca de la organización, que las contamos a través de la comunicación, de las formas de decir, de las formas de representarnos, de mostrar formas de valoración en la organización. Todo esto va sumando en esa idea de cultura que nos une, que también nos da la pauta de interpretación de lo que ocurre en la organización, y nos dice más o menos cómo ser en ese contexto, ¿no? También entonces, ante esta estrecha relación entre cultura y comunicación, aparece la idea de que solamente se puede cambiar la cultura a través de la generación de procesos de comunicación, justamente que pongan en circulación nuevos sentidos. En el caso de los valores, mediante un trabajo de comunicación interna podemos proponer nuevos valores, y en el caso de la cultura, justamente tenemos que conocer ese sustrato de información para ver si esos nuevos valores van a quedar como tales, o van a ser rechazados tal vez por las personas, ¿no? Hablábamos recién de las posibilidades de incorporar esos valores que se proponen desde las empresas tecnológicas. Bueno, veamos si realmente la gente trabaja mejor al sentirse más cuidada por la organización a la que pertenece, o menos controlada, o con más márgenes para realizar lo que ellos consideren, y para potenciar los procesos creativos. Entonces, la idea también es pensar, bueno, que desde ese discurso de la cultura organizacional, en lo que se hace énfasis en lo que ustedes ya vieron, que es, bueno, justamente las creencias, la cultura interna, la identidad, ¿no? Los valores, la misión y la visión, y que también conforman una cierta racionalidad, ¿no? Muchas veces esos valores que transmitimos, bueno, apuntan a cómo tenemos que ser, cómo es el deber ser en la organización. Y en ese contexto, muchas veces, bueno, se potencia la competencia, se potencia la efectividad, se potencia el entregar las energías a la organización para que la organización cumpla con lo que se propone como objetivo colectivo, que delegue mis intereses personales en pos de la organización. Y justamente a veces esas racionalidades, bueno, aunque suenan bien discursivamente, no necesariamente todo el tiempo son integradoras, humanas, no todo el tiempo permiten las libertades que enuncian, etcétera, ¿no? Justamente a partir de estas paradojas o contradicciones es que propone Gabriel Kaplun que trabajemos las metáforas organizacionales. ¿Qué implica trabajar las metáforas organizacionales? Estas formas retóricas de representar a la organización.
implica pensar las contradicciones, en principio, ¿no? Aquello que enunciamos que somos y ver si realmente lo somos así en las prácticas cotidianas, en los pequeños momentos o situaciones en las que nos encontramos, en las formas de relación y de vínculo que hay en la organización, ¿no? Algunas temáticas que están predominando últimamente en el ámbito organizacional, por ejemplo, son racionalidades vinculadas a, o valores relacionados a la inclusión, a la integración, a la diversidad, ¿sí? En todas sus formas en el ámbito organizacional. También otro tema importante es, por ejemplo, el cuidado del ambiente, el desarrollo integral de las personas, las cuestiones de género, la atención personal y más humana a los clientes. Bueno, hay una serie de valores que por lo general influyen en esa relación de la organización con su entorno y van a generar que se redacten y se propongan nuevos valores al interior de la cultura organizacional. Trabajar las metáforas implica también analizar, como les decía yo, lo discursivo, analizar qué está diciendo la organización en términos de aquello que cuenta tanto a sus miembros como hacia afuera, ¿sí? Eh, pero sobre todo a sus miembros, ¿sí? Para mantenerlos integrados, y qué es aquello que en realidad hace, ¿no? Una metáfora que siempre propongo es la idea de la empresa familiar, ¿no? Muchas veces se dice y se habla de la empresa familiar como algo que merece un valor especial, ¿sí? Que implica tal vez confianza, profesionalismo, trayectoria, ¿no? Porque se hereda esa empresa acerca de lo que ya se conoce, etcétera, ¿no? Buenos valores positivos, pero a la vez puede haber una lectura negativa en la práctica de la idea de empresa familiar, en términos de que no siempre trabajamos bien con nuestra familia, que hay cuestiones que el vínculo sanguíneo puede hacer que nosotros no cumplamos, como no podemos no cumplir horarios, podemos no cuidar los gastos de la empresa, podemos, ¿no? Como en toda familia puede ser bastante crítico. Entonces hay que revisar cuál es además la experiencia, tanto a nivel grupal como individual, acerca de lo familiar, para ver cómo la gente interpreta la proposición de este valor, ¿no? Eso sería muy interesante. ¿Qué entienden los empleados cuando yo les digo que somos una empresa familiar? Nunca van a entender todos lo mismo. Eso es lo que vuelve interesante el análisis de las metáforas y justamente el retrabajarlas para pensarnos como organización. Otra metáfora organizacional muy común es que nos ponemos la camiseta de la empresa, ¿no? Haciendo alusión también al deporte. Nos ponemos la camiseta de la empresa y asumimos que todos sus problemas son mis problemas, que todo, digamos que hay como una especie de opacamiento de lo individual en pos de lo grupal y de lo colectivo. Bien, ponerse la camiseta de la empresa implica tal vez eh, sacrificar muchas cuestiones en pos de ese interés común, ¿no? Bueno, habría que pensar en qué costos tiene eso y cómo la gente que integra la organización lo interpreta. Lo mismo que otra metáfora organizacional es que el problema son los de afuera. El problema es eh, aquella organización que hace quizá lo mismo que hago yo y que tal vez en esa competencia, no sé, me ganó en esa competencia, tiene una mejor publicidad, un mejor producto, etcétera, ¿no? Pensar que el único problema que tenemos siempre es externo, ¿no? Y por otra parte, otra metáfora organizacional es que nosotros somos un equipo que todo lo soluciona, ¿no? Esto es muy común, decir, nosotros trabajamos en equipo y cada uno pone lo mejor de sí y todo lo resolvemos. Y somos perfectos y perfectas, ¿no? Eh, esas ideas de eficiencia, de efectividad, ¿no? Aparecen y operan todo el tiempo en la enunciación de estas metáforas y lo interesante es ver justamente cuáles son las contradicciones entre lo que se dice y lo que en realidad se practica en el ámbito organizacional. Algunas recomendaciones entonces, ya para ir cerrando la clase. Conocer a la organización, principio básico. ¿Cuáles son las costumbres, las creencias, los modos de hacer las cosas y los modos de comunicar
y de trasladar y de poner en circulación los sentidos acerca de estas historias organizacionales y estas situaciones y formas de hacer en la organización. Por otra parte, poner en evidencia las contradicciones, como venimos diciendo, ¿sí? Bueno, ver quiénes sí adhieren a estos valores que se proponen para la transformación de lo cultural, quiénes se resisten y por qué, ver cómo son los modos de relación al interior también de las organizaciones. Otra paradoja posible que yo los y las invito a mirar es todo lo que tiene que ver con género, ¿no? Muchas organizaciones están trabajando específicamente en la difusión de equilibrar las cuestiones de género y de brindar igualdad de oportunidades para todas las personas eh, que sean binarias, no binarias, que tengan distintas identidades. No obstante, bueno, muchas veces esto no alcanza, ¿sí?, para que se solucionen todas aquellas cuestiones que aparecen como desigualdades, ¿no?, en el contexto organizacional. Ahí yo miraba que IPF propone, por ejemplo, un programa de formación y de capacitación para que las mujeres también lleguen a ser líderes, ¿no? Digamos que va un poco más allá de las problemáticas específicas y propone específicamente con relación a lo que ocurre en el ámbito organizacional, y otras organizaciones solamente, bueno, hacen cartelería, enuncian, ¿no? Pero, como sabemos, las cuestiones de género y las desigualdades no solo se dan desde lo que la organización propone a nivel institucional formal, sino que también se dan en las prácticas informales, en las formas de relación entre jefes y empleadas, entre compañeras, en la distribución de los tiempos, en las comparaciones de las situaciones de cada uno en el ámbito de la organización, en el pensar que el otro, como está en determinada situación, tiene más tiempo para trabajar o no, o debe producir más o no. Bueno, ahí hay siempre unas disputas y, como decíamos, un conflicto de intereses y una necesidad de reconocimiento muy específica en las organizaciones que aparece y se refleja con los distintos temas, ¿no? Otro aspecto que también en el que se está trabajando en el ámbito organizacional en general tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con las prácticas que hacen a las posibilidades de cuidado, pero no sé, habría que investigar, habría que indagar acerca de las posibilidades de formar a las personas, sobre todo de las empresas de energía, de producción de energía, acerca del cambio a energías renovables, ¿no? De transformaciones todavía más profundas, ¿no? De reflexiones todavía más profundas que el hecho de cambiar algunos pequeños hábitos, aunque eso es muy importante de todas maneras. Entonces, también alguna que otra paradoja vinculada a la tecnología. Esto de sistematizar, de utilizar muchas veces inteligencias artificiales para las respuestas o la atención al cliente, incluso servicios que a veces se tercerizan, ¿no? Empresas que tercerizan sus ámbitos de atención al cliente y ámbitos de relación y que no son vistos como posibilidades de conocimiento de los clientes de la organización. Entonces, vemos ahí que hay también un trato despersonalizado, una contradicción entre lo que la empresa dice que le pasa cuando se relaciona con sus clientes y el destrato, ¿no? O el no interesarse, o el no saber, o el no escuchar las demandas y los reclamos de los clientes. Otra forma de análisis de las paradojas organizacionales, de las metáforas, aquello que nos decimos, es pensar cómo se fueron dando los protocolos sanitarios a la vuelta, por ejemplo, en la universidad, a la vuelta de las clases, si funcionó lo que se denunció que había que hacer, cuáles fueron los hábitos que tuvimos, porque, bueno, y si los medios y las formas en las cuales se propusieron cambios en ese sentido funcionaron. Otra posibilidad de análisis es ver los criterios con los cuales se usan las herramientas de comunicación digital para volver para ejercer, para dar las clases, si todos los espacios en los cuales se enseña piensan en la importancia de la hibridez o pueden o tienen instancias flexibles, más o menos flexibles para la presencialidad y la digitalidad, si se potencian los medios y las formas de dar clases o no, si se dan sincrónicas, asincrónicas, etcétera, ¿no? Pensar esas ideas que seguramente en algún momento vamos a retomar. Finalmente, bueno, recomendaciones últimas para observar la cultura organizacional es escuchar y observar.
¿no? ¿Qué dice la organización de sí misma, del discurso, pero también desde lo no dicho? ¿Qué hace? ¿No? Los decorados, los espacios, las costumbres aprendidas, ¿sí? Las formas de acción, las formas de alianza, las asociaciones entre las personas, las contradicciones entre lo que dicen y lo que hacen en la organización, y un aspecto muy importante también para ir descubriendo los cambios organizacionales, las resistencias en el ámbito de la cultura, es conocer la historia de las organizaciones. Eso es central y muy importante para todo diagnóstico y para pensar planes de comunicación. Próxima clase, racionalidad y poder. Vamos a hablar de qué hablamos cuando hablamos del poder en el ámbito organizacional, que está muy relacionado con la idea de cultura, ¿sí? Y algunas pautas que ya dimos. El poder no es algo estático, es algo dinámico, cambiante, es un proceso, ¿sí? Que parte de las desigualdades que están dadas al interior de la organización y que también opera a partir de tensiones y luchas internas, ¿sí? Y de resistencias, ¿sí? A esas formas de poder que se van a ejercer en el ámbito de la organización. Esto hace justamente a la cultura. La cultura de alguna manera también habla de aquello que está instituido, de aquello que está legitimado y que ha sido así tanto instituido como legitimado a través de un proceso de ejercicios de poder. Entonces vamos a ver también, bueno, nos vamos a hacer preguntas acerca de esto, de las cuestiones de poder, vamos a ver si reflejan algunas situaciones que hemos vivido en las organizaciones, y también nos va a dar este nuevo tema, algunas pautas para el análisis de las organizaciones que nos interesan. Por ejemplo, en todo lo relacionado al trabajo, al género, o también incluso a algunos otros temas que a ustedes les interese. Así que por ahora dejamos acá, les agradezco mucho por la atención y les mando un abrazo.